Muy buenas noches para cada uno de ustedes, hermanos, amigos que nos sintonizan desde cualquier lugar donde se encuentren. Qué bendición es poder llegar hasta sus hogares, a los vehículos, a los negocios, a donde estemos trabajando. Es una bendición que el Señor nos ha permitido tener con estos recursos y de esa manera congregarnos virtualmente y ninguno perdernos de lo que Dios nos habla. Así es que bienvenidos nuevamente y pues vamos a dar gracias a nuestro Dios para comenzar la enseñanza que Él nos ha dado para esta noche. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos nuevamente estar, Señor, transmitiendo esa palabra tuya, palabra viva, palabra buena, que no va a regresar vacía. Estoy segura que tú la has enviado para nosotros y por eso cumplirá el propósito en cada uno de nosotros, de perfeccionarnos, redarguirnos, corregirnos, a fin de que estemos preparados, aptos, perfectos para toda buena obra. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos esta noche y por tu grande amor y misericordia, Padre. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues estos miércoles hemos estado aprendiendo cómo es que se vive en el reino de Dios, acerca de la cultura que hay en el reino de Dios también, en esta nueva vida que tenemos en Cristo, en esta vida en la cual ahora cada uno de nosotros vivimos. Porque gracias a Dios, a partir de que Jesucristo resucitó, Él nos ha dado vida nueva. Y al haber sido trasladados de las tinieblas donde antes vivíamos al reino de su amado Hijo, tenemos que aprender cómo se vive en el reino de Dios. Ojo con esto, se aprende, ¿sí? Y eso requiere atención, dedicación y todo, porque en esta nueva vida que tenemos en Cristo es para vivir en ese gobierno, en ese regir de Dios, como Él manda y ver su gloria. Es algo que es constante, día a día, conocerle, vivirle, caminar, y se cumple lo que dice la escritura, de gloria en gloria, ¿sí? Avanzando, avanzando, pero expresándole a Él, al Dios vivo, al Dios real, al Dios verdadero, al cual esta tarde, esta noche damos gracias por darnos su palabra viva, eficaz, fresca. Y seguimos viendo acerca de que al ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, y que Él nos dio todo, su plenitud y todo, nos dio su mente. Y ciertamente ya tenemos la mente de Cristo. Anteriormente, la asistente Isis nos enseñó sobre la mente de Cristo. ¿Recuerdan? Bueno, ok, ya tenemos la mente de Cristo. Ahora hay que usarla. ¿Cómo? Pensando como Cristo. Y tal vez algunos se pregunten, pero ¿cómo pensaba Cristo? Bueno, nosotros tenemos que ver lo que hacía, cómo lo hacía. Incluso les voy a decir algo, las intenciones. Ese es un punto sumamente importante. Jesús, al ser perfecto, santo, puro, sin mancha, en Él no había malas intenciones. Todas las intenciones que en Él habitaban eran perfectas, eran buenas, ¿sí? Porque Él sí es un Dios intencionado, voy a decirle así, que actúa así, pero no para mal.
En él no hay pizca de maldad. Entonces sus intenciones son buenas, porque sí tiene intenciones, pero de bien. Entonces, ¿cómo piensa Cristo? No piensa así como nosotros, ahorita voy a hacer esto y esto para que me las pague fulano. No, él no es así. Entonces, hoy vamos a aprender eso, que nuestro estilo de vida en el reino de Dios debe ser gobernado. Cuando hablo de gobierno, estoy hablando de que Él es el que manda, que Él es el rey en su reino, que las reglas Él las pone, pero no tengamos una idea errónea acerca de cuando escuchamos gobierno, porque el gobierno de Él es justo y perfecto como Él. Por eso cuando escuchemos que Él nos rige, recordemos que dice la Escritura que nos rige con justicia. Sé que podemos tener ideas equivocadas acerca de gobierno porque aquí en la tierra el gobierno terrenal es corrupto y cada día está peor en cualquier lugar. Pero el reino de Dios, su gobierno no es así. Entonces desde ahí partamos. Él es santo, Él es Señor, Él es justo, Él es verdadero y así son sus acciones y así es su regir, su gobierno. Entonces ahora que yo estoy en el reino de Dios y que me trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, existe el Rey que vive y permanece y tiene reglas, hay un regir, hay una cultura. Y entonces eso implica, al estar en el reino de Dios, que yo debo de pensar como Cristo. ¿Saben por qué? Porque Él es nuestro modelo por excelencia. Qué impresionante es que cuando uno comparte mucho con una persona y está todo el tiempo con esa persona, adoptamos, ¿verdad? Actitudes, dichos, conductas de la persona con la que siempre estamos compartiendo. Lastimosamente, muchas de esas actitudes que copiamos, voy a decirlo así, no son correctas, porque el modelo de persona no es correcto. Imagínense que yo fuera una mujer, un ejemplo para no ofender a nadie. Voy a hablar de modelo, de atuendos y eso. Que traiga los pelos parados y pintados de verde, morado, amarillo, naranja. Las personas que por lo regular me rodean y que van a estar muy cercanas a mí, ¿cómo creen que van a ser? Casi con los mismos gustos. Porque si quieren estar cerca de mí, significa que les gusta como yo soy, aunque estuviera mal, ¿ya? Y eso mismo las va a influenciar. Eso es lo que sucede con las modas. ¿Se han fijado? Si a mí me gusta tal diseñador y saca una moda X y está en tendencia, ¿qué queremos? Eso que está anunciando, por la influencia que tiene ese diseñador. ¿Ya? Nuestro modelo por excelencia es Cristo. Lo tengo que ver, vivir y entender así. Y al vivir en Él y Él en mí, se debe de ver esa influencia y esa transformación de Él para conmigo. Se tiene que notar que paso tiempo con Él. Se tiene que notar que lo conozco. Se tiene que notar que tenemos el mismo gusto, que lo que a Él le gusta, a mí me gusta. Se tiene que ver Cristo en mí y pensar como Él piensa. Eso es una transformación. Ahora que ya estoy en Cristo. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando Jesús estaba enseñando, discipulando a sus discípulos, transformándolos, formándolos
para dejarles esa orden tan hermosa de ir a las naciones y predicarles el evangelio a todas las personas. Cuando iban caminando y que no pudieron entrar a cierta ciudad, los discípulos se enojan, chequen, y le dicen: Señor, hagamos descender fuego del cielo y que los consuma. La forma de pensar de ellos, todavía una forma vengativa, de molestia. Y ellos pensaron que estaban bien porque hubo un profeta, el gran profeta Elías, que hizo descender fuego del cielo. Y Jesús podía hacer eso. Pero como Él vino a enseñarnos algo superior, Él vino a enseñarnos justicia, misericordia, Él les dijo: no. ¿De qué espíritu son? Imagínense qué enseñanza. Ellos sabían y estaban viendo quién era Jesús. Pero ahí aprendieron cómo Él pensaba, que Él es pacificador. ¿Ya? Que Él no vino a hacer eso. Y les dice que no. Estaba evidenciando su carácter, su forma de vivir, por supuesto, y de pensar. Entonces, nosotros, al tener la mente de Cristo, desde que hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Y por lo tanto tengo que pensar como Él, pero para pensar como Él tengo que conocerle, tengo que, así miren, estar con Él, en esa comunión. Jesús nos lo modeló. El Padre y yo, dice, somos uno. Lo que yo oigo hablar al Padre, ahorita vamos a ver algunos puntos, ¿sí? Algunos puntos en esta enseñanza donde se nos revela precisamente, vamos a ver 4 puntos donde se nos revela las áreas en las que nosotros evidenciamos que pensamos como Cristo. Si nosotros nos la pasamos todo el tiempo conviviendo con gente que tiene un vocabulario terrible, cuéntenme, ¿cómo vamos a terminar hablando? ¿Así? Sin embargo, eso no es lo que quiere el Señor y es lo que hoy vamos a aprender. Amén. Y solo les quiero decir, ¿verdad?, que nosotros, al ser hijos de Dios y tener la mente de Cristo, tenemos que pensar como Cristo para no ser una iglesia débil, una iglesia insegura, una iglesia con pensamientos de fracaso, de limitación. Chequen eso, ¿eh? Una iglesia, o cuando hablo de iglesia estoy hablando de cada uno de nosotros como persona, que somos los que componemos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. La iglesia no son las 4 paredes, somos nosotros las personas. Somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Entonces el Señor no quiere que la iglesia refleje, ¿verdad?, indecisiones, falta de compromiso, falta de responsabilidad, falta de desarrollo, falta de madurez. Eso no debe de estar en nosotros. Entonces, debemos de pensar como Cristo. Él no dejó a los discípulos así como cuando llegaron con Él, ¿verdad?, que los transformó. En esos procesos, en todos los que les enseñaba, los corregía en su diario vivir durante todo ese tiempo que estuvieron con Él. Eso es lo que tenemos que ver. Ya no es tiempo de que sigamos pensando de una manera indecisa, de fracasos, de temores, con inseguridad, con cobardía, con limitaciones. No, es pensar como pensaba Cristo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, pasó las mismas situaciones que nosotros. Pero como Él tenía, por supuesto lo sigue siendo, pero vamos a hablar del tiempo que estuvo en la tierra, como Él tenía la mente del Padre, la vida del Padre en Él, la influencia del Padre en Él, Él sabía cómo accionar.
porque sabía quién era su Padre, el que vivía en él. Pero hoy les voy a hacer una pregunta. ¿Acaso no es el mismo Dios y Padre nuestro el del Señor Jesucristo? ¿Acaso no dijo Jesús que nos daba lo mismo en Juan 17, 22? A ver, léanmelo. Hoy vamos a aprovechar que tenemos precisamente al asistente Isis aquí, Juan 17, 22, para que nos lo lea. Y usted también léalo, por favor. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, un pasaje que últimamente lo hemos estado reforzando con nuestro apóstol general en Reforma Apostólica. La gloria que me diste, la misma gloria, dice que Él nos la dio para que seamos uno. Entonces, con esa gloria, con ese accionar, con ese mismo espíritu que estaba en Jesús y que lo levantó de entre los muertos, el Espíritu Santo es el que está en nosotros, el mismo, no es otro. Ese nos lleva precisamente a revelar nuestra vida con las acciones que a diario tenemos, con las decisiones que tomamos, precisamente si de verdad pensamos como Cristo. La mente de Cristo la tenemos. El punto es lo siguiente, ya tenemos la mente, ahora hay que desarrollar el pensar como Cristo. Espero estarme dando a entender. Y el que pensamos como Cristo se va a evidenciar en nuestras acciones. ¿Ya? Yo puedo decir, sí, yo tengo la mente de Cristo, pienso como Cristo, pero si tengo una mente reprobada, no es cierto. Y acuérdense que nosotros somos lo que pensamos. Tal es el pensamiento del hombre, dicen Proverbios, tal es él. No, no hay pierde, lo que tú piensas, eso eres. Miren, ¿qué actitudes tenemos? Si vemos a Jesús, nuestro modelo a seguir, sus actitudes, sus expresiones siempre fueron de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Siempre nos evidenció una total expresión de la naturaleza del Padre. Siempre. ¿Se fijan cómo él resolvía los asuntos? Problemas también tuvo. Acusaciones. Situaciones terribles en su vida para modelarnos cómo debemos de vivir en el reino de Dios. Y vemos a Jesús manifestando la gloria del Padre que estaba en él. Pero vuelvo, la misma gloria que Jesús tuvo es la que nos dio. Y pudiéramos pensar, y entonces nosotros, ¿qué nos falta? Nos falta expresarla. Nos falta pensar como Cristo. ¿Tiene su mente? Pues ahora pensemos como Cristo. Tenemos su mente. En eso no hay margen de error ni de duda. Naces de nuevo en Cristo y tienes su mente. Pero no te quedes nada más así. Ahora a desarrollarla, a mirar cómo era Cristo y asimismo nosotros ser. Bueno, vamos a ver el primer punto de cómo debemos nosotros de pensar. Y aquí hay un punto muy interesante. Debemos de quitar cualquier pensamiento equivocado que tengamos en relación a lo que es el reino de Dios, la vida en Cristo. Tengo que quitar todo argumento, todo pensamiento erróneo para que cambie precisamente mi forma de pensar y la cultura a la que ahora pertenezco, que es la cultura del reino de Dios. El primer pensamiento o argumento o estorbo que debo de quitar es lo que Jesús nos modeló. Muchas personas, al estar en el reino de Dios, no quieren respetar a las autoridades, porque, pues no, yo soy hijo de Dios, del Dios único, soberano, todopoderoso. Yo no me voy a someter a las leyes terrenales, hablando de autoridades. Eso es un error, porque hay mucha gente que aunque aparenta ser humilde, al tener esa actitud es una actitud de rebeldía
de falta de reconocimiento y de sometimiento. Si nosotros lo tenemos, tenemos que quitarlo. Porque Cristo no pensaba así. Y se los voy a demostrar. Mateo capítulo 12, verso 17, nos narra un acontecimiento que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando tenían que pagar impuestos, cuando tenían que pagar tributo a quien le correspondiera. Fíjense que la evasión de impuestos, la evasión de los pagos que nos toquen hacer, cuando no los hacemos, es falta de reconocimiento a la autoridad terrenal. Chequen eso, ¿eh? El mundo llama si se roban la luz, si no pagan el agua, si no pagan los impuestos, le llaman que, ay, no, somos bien listos, bien astutos. No, eso no es reino de Dios. Nuestro Señor nos lo modeló. Y les voy a decir algo, hermanos, es justo pagar los impuestos y los servicios que uno usa. Lo extraordinario que les quiero decir es que al determinarnos a hacerlo y vivir en orden, expresando el reino de Dios en ello, vemos cómo el Señor nos suple, porque estamos sometidos a su reino. Si yo no me resisto y digo, no, es que no tengo dinero, voy a seguir viviendo tanto en desorden, en limitaciones, y no voy a ver la gloria de Dios. Yo usé la luz, yo usé el agua, usé el servicio de internet, usé el gas, todo lo que yo haya usado, tengo que pagar. ¿Ya? Es justo eso. El reino de Dios es justicia. Pero no tengo, entonces busquemos la forma de tener. Y Dios nos va a proveer. Si no tiene, ordénese. No tiene y está colgado de la luz y tiene el aire las 24 horas al día porque según usted no paga luz. Eso es injusto y además es un derroche de energía. No, mis hermanos, tenemos que expresar a Cristo en todo. Miren lo que dice Mateo 12, 17. Respondiendo Jesús le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué dice que provocaba? Que la gente se maravillara de él, de la forma tan correcta, tan sabia que contestaba. No malintencionado. Los malintencionados eran ellos. Fíjense cómo era la mente de la gente. Maligna, perversa, sucia, cochambrosa. Ellos, cuando le preguntaban algo a Jesús, claramente dice la Escritura que era para provocarle, para tentarle y para ver si caía en alguna de las trampas que ellos tendían. Y encuentran una moneda, acuérdense del Imperio Romano cómo tenía dominado todo. Y el César era un dios para ellos. El César había creado esa imagen precisamente de semidios. Y entonces todos les tenían que rendir tributo al César. Todo lo que el César quisiera, ya les he enseñado, era para él. Si él quería tu casa, era para él. Incluso a lo que voy es sus monedas, las monedas que circulaban en ese tiempo, tenían la imagen del César de un lado, mostrando pues el poder del Imperio Romano. Entonces, querían que Jesús se contradijera y le echara pleito al César para prenderle y que Jesús dijera, no le den al César, solo denle a Dios, que es mayor y todo, pero él no enseñó eso. Viene Jesús y toma la moneda y les dice, ¿de quién es esta cara? O esta moneda del César, gritaron. Era verdad. ¿Se fijan que Jesús no se conflictuó? Era verdad. Entonces Jesús solo dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿cómo Jesús, miren, pensaba? Dice esta versión de Mateo 22. ¿Mateo qué? 22, 21. ¿Mande?
Sí, es que la cita correcta es Mateo 22:21. Muchas gracias. Le dijeron de César, que era la inscripción de la imagen de la moneda. Y fue cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole, dice que se fueron. Ya en el verso del mismo capítulo 22 en adelante, dice que cuando llegaron a Capernaum vieron a Pedro, los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga los dracmas. Sin embargo, fíjense lo que sucedió. Dijo Jesús, para no ofenderles, le dice a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, que era una moneda, que cubría los impuestos de ambos. Y menciona aquí, y dáselos para mí y por ti. Aquí en Acapulco hay unos túneles para agilizar las distancias. Pero el que quiera usar el túnel, ¿verdad que tiene que pagar para pasar por él? Si yo voy y le digo, no, pero yo soy hija de Dios, déjenme pasar. ¿Y qué voy a provocar con esa actitud? Me voy a provocar un gran problema hasta que me echen a la cárcel si soy de escandalosa, porque ahí se paga. ¿Oyeron? ¿Y qué testimonio si Alejandra tiene esa actitud de decir, déjenme pasar, soy libre, la tierra es libre, no sé qué tantas cosas pudiéramos alegar? Qué mal testimonio iba a dar, ¿no? ¿Cómo quedaría? A ver, cuéntenme, como peleonera. Imagínense que saliera ahí, bueno, ahora con las noticias que tenemos en vía electrónica, o cómo se dice, las redes sociales, gracias, ¿verdad? Imagínense, profetiza de Misión Cristiana el Calvario, causando gran revuelo por no querer pagar el maxitúnel, o ¿cómo se llama el otro? El macrotúnel. Y ahí sale la profetisa que, acá Dios la usa. ¿Y allá qué pasó? No concuerda esa actitud, ¿verdad? Sin embargo, Jesús muestra, ¿verdad?, la importancia de ese pensar, de esa vida nueva en Cristo que tenemos, de pensar como Cristo. Si antes éramos así, si antes evadíamos los impuestos, ahora ya no. Y llámese lo que tengamos que usar y que tengamos que pagar, hagámoslo. Y no tenga temor de hacerlo. Dios nos suple cuando accionamos su justicia. ¿Oyeron? Yo tengo bien comprobado que mientras yo no me determino, que mientras yo no me dispongo, que mientras yo no camino en lo que Dios quiere, no voy a ver ni la abundancia, no voy a ver nada, no voy a ver eso que Dios nos dice, que Él suple todo conforme a sus riquezas en gloria. Porque sentada con esa actitud de negarme a pagar, de esa actitud vieja, ese pensamiento viejo, para eso yo no voy a tener provisión. Pero cuando me renuevo y estoy determinada a ser como Dios dice, hermanos, yo lo he visto, empieza a fluir. Por supuesto, uno es responsable, lo que nos toque trabajar y todo, pero Dios empieza a suplir para que estemos, miren, bien y dando testimonio. Que no haya ninguna puerta, como comúnmente decimos, para que el enemigo, el acusador, venga a señalarnos. ¿Sí? Y Jesús nos habla en la Escritura, chequen esto, hablando de que tenemos que pensar como Cristo. Esas acciones de ser responsable, de pagar, de impuestos, pero también de darle a Dios. Fíjense que Él nunca quita ese punto de darle a Dios lo que es de Dios. Quiero tocar ese punto. No es dar a nuestra manera. A Dios lo que es de Dios, lo que Él instituyó. En Misión Cristiana del Calvario no enseñamos otra cosa más lo que Él instituyó. No es invento de hombres, no es que uno quiera así, es lo que Dios instituyó.
Y eso lo dijo Jesús. Y aprovecho para decirles, demos a Dios lo que es de Dios, siembras, primicias, diezmos, ofrendas, porque ya están próximos a traernos la herrería y hay que liquidar todo eso. Y no lo vamos a dar ni con tristeza ni por necesidad, sino con gozo. Cada peso, cada centavo se invierte. Ya está el trato para los que van a venir a techar. Se fijaron que el domingo prácticamente no cabía ni un alfiler. Pero cuando estábamos en esa comunión, en esa hermosa presencia de Dios que teníamos en las mesas, yo visualizaba cómo vamos a estar allá afuera, de bonito, de amplio, mientras lo llenamos, que va a ser muy pronto, yo sé. Y vamos a estar tal vez con 2 cultos. Pero todo eso implica también finanzas. Pero ¿cuál es el problema? Si nuestro Dios es el de todo, nosotros solo a creerle y a caminar y a hacer lo que Él nos está mandando. A darle a Dios lo que es de Dios. Y al César, a los impuestos, al gobierno, lo que es del gobierno. Lo instituyó Él. Y nos dice algo muy, muy tremendo. Sí, muy tremendo. Romanos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Miren lo que nos enseña el Señor en las Escrituras. ¿Lo lees, asistente Isis? Fuerte. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Miren, qué tremenda verdad y revelación. Los que se resisten a hacer lo que Dios nos manda, hablando de respetar, de reconocer las autoridades, tiene que ver con que si yo me resisto a decir, voy a hablar de nuestras autoridades eclesiásticas. No, ¿cómo voy a dar siembras? ¿Qué piensa el apóstol? Bla, 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 bla. ¿Ya? El apóstol no sabe ni lo que yo estoy pensando ni diciendo. Pero Dios sí. Y no me estoy resistiendo al apóstol. Eso nos tiene que quedar muy claro. Todo el que diezma, ofrenda, siembra, da primicia, da con generosidad, debe de entender y tener claro que no es para la persona. Lo estableció Dios y yo se lo doy a Dios. Sí va a haber gente administrando eso, por supuesto. Pero hay gente que también debe de conocer lo que Dios dice. Pero no se lo estoy dando a Samuel, a Isis, a Alejandra, al discipulador. No. Yo voy clara, entendida. Así es como pensaba Cristo. Y es como me dice que piense, que se lo estoy dando a Dios. Y algo que es de verdad maravilloso y que nos debe de llevar a que nosotros vivamos en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, es lo que dice aquí. Yo no me debo de oponer a la autoridad ni a lo que Dios ha establecido, porque si yo me opongo o me resisto a hacer eso, dice aquí que acarreo condenación para mí misma. Fíjense qué tremendo. Me puede entrar mucho dinero y no dar ni 5 centavos como corresponde, como dice Dios, y pensar que no me pasa nada. Eso piensa usted. Pero hay consecuencias, porque me estoy resistiendo a lo establecido por Dios. Vuelvo, cuando no pagamos el agua. Fíjense que yo conozco, no de que la conozca como amigos y eso, no, a una persona que así llevaba su negocio. Se la daba de muy listo, no pagaba ni luz, ni agua, ni nada. Pero ¿saben algo? A pesar de que se quedaba con todo ese recurso que no cumplía con pagos, siempre andaba mega limitado. Ahorita lo entiendo más.
Probablemente se la daba de muy listo al no hacerlo. Se le iba en dar, que ya le caía el del agua, que ya le daba 200. Que yo pensaba, pues la tarifa del agua es de 300, de 600 en algunos lugares. Si pagara el agua, se evitara de eso. Pero fíjense, se sienten como muy listos. Pero estamos oponiéndonos a lo establecido por Dios. Porque aún Dios tiene control y como dice que toda autoridad, así como sométase toda persona a las autoridades superiores. La luz, el teléfono, todas esas situaciones que se dan comúnmente, nosotros tenemos que pensar como Cristo. No es así y tengo que pagar. Al gobierno, al César, lo que es del César. Porque él me dice, toda persona se debe de someter a las autoridades superiores, entendidos que no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Se recuerdan a Jesús hablando de la Semana Mayor, cuando cayó ante Pilato? Que Pilato le dijo, yo tengo autoridad para soltarte. Y él le dijo, ay, Pilatito, prácticamente. Le dijo, Pilato era gobernador, ¿va? ¿Tú no tuvieras autoridad si no te fuera dado? ¿De dónde? De arriba. Dios es el que quita y el que pone reyes. En ese tiempo gobernantes. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que someternos, hablando de lo que nos corresponde cubrir. Es correcto. Cuando yo hablaba con esa persona, le decía, paga. Me decía, tú porque tienes mucho dinero. Y sí, pues que piensen eso, está bien, porque tengo un padre así. Porque yo sí pago. Pero esa también es orden de Dios y es justicia de Dios. Y miren, mis hermanos, esos pensamientos equivocados deben de ser quitados de nuestra vida, de evadir impuestos o los servicios que usamos que no queremos pagar. Ordene eso, arrepiéntase, usted ya está en el reino de Dios y al determinarse y comenzar a ordenarse y a pagar, va a ver la gloria de Dios en su vida. No va a haber condenación para usted. No va a ver que ya se puso tenso y nervioso porque van llegando los de la comisión y lo van a desconectar. Lo va a llevar a ser cuidadoso con la energía eléctrica. Porque somos nosotros los que debemos de cuidar el medio ambiente. Entonces, número 1, tenemos que quitar ese pensamiento de evadir responsabilidades en cuestión de pagos de impuestos, llámese luz, teléfono, etcétera, etcétera. Amén. Y pensar como Cristo. Si Él lo modeló a pagar, a pagar. Amén. Siguiente punto. Al pensar como Cristo, debo de dejar ese lenguaje inadecuado y corrupto. Nosotros, al haber nacido de nuevo y ser hijos de Dios, debemos de hablar como Él habla. Jesús decía eso. Lo que yo oigo cerca del Padre, eso hablo. ¿Cómo hablaba Jesús? ¡Ey, chale! ¿Cómo más habla la gente? Con muchas veces groserías. Con un lenguaje que no glorifica a Dios, que no manifiesta que Él vive en nosotros, manifiesta a otro. ¿Sí? Un lenguaje, híjole, terrible. Un lenguaje que muchas veces nos dejamos influenciar con palabras que ni sabemos su significado, pero como andan de moda y todos los que me rodean hablan así, se nos pega. Pero no debemos de permitir eso, porque el pensar como Cristo nos va a llevar precisamente a estar atentos y en esa vida que estoy unida a Cristo, yo debo de saber cómo Él habla y así expresarlo. Efesios 4:29
nos dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ninguna palabra que carcome, que daña, que destruye, salga de nuestra boca. Ninguna. Y ninguna palabra fea salió de la boca de Jesús. Ninguna palabra con doble intención. Porque a veces, miren, hay una imagen que siempre me ha impactado y nunca la he subido porque se me hace muy fea, muy fuerte. Fea en el sentido de lo que se ve, pero es una realidad. La imagen es una lengua, pero en la punta de la lengua es una cabeza de una serpiente. ¿Se imaginan cómo se ve de fea? Se las voy a mandar. Está la lengua y la serpiente de la cabeza. Acuérdense que la lengua, dice, parte de que ahí está el poder de la vida y de la muerte. También dice que incendia bosques, daña. Y por eso nos dice: ninguna palabra corrupta que destruye, que corroe, que daña, salga de tu boca, de mi boca. Así pensaba Cristo. Lo que debe de salir de mi boca es todo aquello que sea para la necesaria, buena edificación. Eso es lo que debe de salir de nuestra boca. Eso era lo que salía de Cristo. Aunque Cristo corrige y corregía en aquel tiempo a sus discípulos, pero era para edificar. Era bueno, no era para herirlos ni llevaba otra intención. Ahorita va a ver cómo le voy a decir y cómo la voy a poner en su lugar. No, esas palabras malintencionadas, lenguaje inadecuado y corrompido, no debe de salir de mi boca. En Filipenses 4:8 nos habla en lo que debemos de pensar, en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre, en lo que haya virtud alguna, en lo que sea digno de alabanza, en eso pensar. ¿Para qué? Para que tal es el pensamiento que yo tengo. Si medito en esto de Filipenses 4:8, cuando yo hable, eso va a salir. No, por supuesto que no tiene nada que ver con que, ay, qué linda y como que muy dulcita, pero sin saber incluso lo que estoy hablando. No, tenemos nosotros, al pensar como Cristo, sí saber lo que estoy hablando, sí saber, ¿verdad?, lo que debe de edificar, lo que sale de mi boca. No es apariencia, no solamente son palabras dulcecitas como lisonjas, ¿verdad?, que te echan unos rollos, ¿verdad? Y hay gente que caen en esos rollos porque se oye bonito, pero la intención es incorrecta. Cuando nosotros hablemos, que sea verdad, pero esa verdad de Dios que edifique, una palabra buena, una palabra con gracia, como dice la Escritura, sazonada, que sepamos responder con gracia, dice. No, pero ahorita va a ver que no tengo pelos en la lengua. No queremos ver eso, no queremos ver pelos. Queremos ver a Cristo, la gente quiere ver a Cristo. La gente no quiere ver si Alejandra tiene pelos o no tiene pelos en la lengua, que no los van a encontrar porque nadie tiene pelos en la lengua. ¿Sí? No nos acomodemos a esa cultura del mundo de donde Cristo nos sacó. Por eso estamos aprendiendo cómo es la cultura del reino. El mundo es agresivo y feo y por eso habla de la gente que no tiene pelos en la lengua. Pero la cultura del reino dice que hablemos para la buena, necesaria edificación, una palabra buena, no una palabra hiriente. En la Nueva Versión Internacional de Efesios 4, 29 nos dice así: eviten toda conversación obscena. Obscenidades, doble sentido. Miren, hay quienes les echan algo, una palabra o algo de doble sentido y lo agarran, como decimos, en el aire, carcajadas. Eso significa
que su pensamiento no es como el de Cristo. Es triste eso. A ver, ¿por qué cuando el apóstol nos habla y nos están dando una revelación de primera mano, nos quedamos muchos en el aire? Muchos, no todos. Dice, eviten toda conversación obscena. Ojo, lo que nos dice el Señor. Por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para todos los que nos escuchan. ¿Cómo le hablas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los hermanos, a la gente, a un empleado, al perro? Tengo una vecina que tiene perros, pobres perros. Se llama Harry uno. Toda la colonia sabemos. Desde que amanece es una maltratadera con los perros. Que cuando veo a Harry en la puerta digo, pobre Harry, ha de querer ser mi perro. Porque yo tengo 2 perras, Luna y Tirsa. Pero yo les hablo bonito. Mis princesas, mis preciositas, Luna, Tirsa por su nombre también. Y las perras reaccionan a esa palabra buena, se deshacen. Y no nada más conmigo, aquí en el templo todos las conocen. Y si les hablan bien, el animal reacciona. Y yo digo, pobre Harry, pobre Coco, no me acuerdo el otro cómo se llama. Pero son unos pleitos de esa mujer con esos perros. ¿Cómo hablamos? Porque eso da testimonio, ¿eh? E incluso la Escritura habla que el hombre justo trata bien a sus bestias, a sus animales. Es injusto. ¿Para qué los tienes si además los vas a maltratar? Bueno, no les quiero entrar en detalles, pero das tristeza oír a esa mujer cómo maltrata a esos animales. Verbalmente. Habla aquí lenguaje inadecuado y corrupto, lo tenemos que quitar de nuestra vida, corrompido. Asistente Isis, ¿nos va a leer? Es la Nueva Traducción Viviente, igual Efesios 4:29. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien los oiga. Resultas de estímulo al que te oye. ¿Sí? ¿Qué es un estímulo? Pues que sea edificante para la otra persona y que lo motive. Que lo motiven, un estímulo cuando te dicen, les vamos a dar un vale a los que lleguen temprano esta semana en el trabajo. Te están estimulando. Tú puedes llegar temprano. Te están motivando a que le eches un poco más de ganitas y te lleves el premio. Pero no nada más por el premio, sino que ya se quede en ti ese estilo de vida. Que mis palabras sean un estímulo, que la gente quiera que yo esté cerca. Pero verdad que hoy que se usa tanto la palabra tóxico, hay gente que así le hace uno. No, hombre, yo no lo quiero ni oír. Me enjaqueca. Que se calle la boca, queremos. Ya a veces le decimos, oye, cállate. No grites o esto o lo otro. O ¿sabes qué? No. El ambiente lo pones tóxico, tenso, feo. Luego, como dicen, la vibra, lo malvibras. Fíjense que nosotros en el reino de Dios, como hijos de Dios, debemos de ser conocidos por nuestra manera de hablar. 0 negativos, 0 palabras de derrota, 0 vulgaridades, 0 palabras de desánimo. 0. Eso no debe de estar en un hijo de Dios con la mente de Cristo que piensa que está desarrollando esa capacidad que Él nos dio de pensar como Cristo. Imagínense oír a un hijo de Dios que todo el tiempo se está quejando. Es hijo de Dios, nacido de nuevo, con la mente de Cristo, pero oírlo así, no necesitamos ni siquiera discernir. Al escuchar esta palabra, ¿qué te da a entender un hijo de Dios así? Que no piensa como Cristo. Y al no pensar como Cristo es porque no vive con Él, no pasa tiempo con Él, porque Cristo nunca se quejó. Al contrario, uno va a aprender cómo le hizo Cristo para hacerlo igualmente. ¿Ya? ¿Sí o no? Ojo con eso.
Entonces, ojo a todos, ¿cómo reaccionamos nosotros en nuestra casa? Pero ahora vamos a trasladarlo a la gente que están a nuestro cargo, en los grupos, en la iglesia, en el templo. ¿Cómo? Todo el tiempo quejándose es porque no ha desarrollado esa manera de pensar como Cristo, porque la mente ya la tiene, pero tiene que desarrollarlo. Tiene que entender quién vive en él, tiene que vivir en Cristo, conocerlo en las Escrituras, en su vivencia personal, pasar tiempo con él para pensar como él, para conocerlo, para oírlo. A eso llevemos, saquemos a la gente de esa condición. Ahí sí, estimulémoslos para que precisamente cambien su manera de hablar, su lenguaje. No es solo, quiero que me pongan atención, no es hablar palabras positivas, no, es tener esa comunión con el Padre, ser uno con Él, para que de verdad hablemos así. No solamente como una terapia, no solamente como que 1, 2, 3 por todos mis compañeros y ¡flum! Sucede. No, no es magia, no son rezos, no son repeticiones, es la vida de Dios en nosotros. Es muy diferente a que di abracadabra, como decían los de la Alibaba y los 40 ladrones, así era lo que mencionaban para que se abriera la cueva. No sé si era el abracadabra o era otra frase, pero no es decir abracadabra y boom. No, aquí es vivir, comunión, ser uno, que yo desarrolle la mente de Cristo, que piense como Cristo, porque lo veo como Él es y es mi estilo de vida. Amén. Entonces, pensar adecuadamente, hablar adecuadamente, no usando un lenguaje diferente al del reino de Dios, un lenguaje corrompido, grosero, irritante, ofensivo, sino todo lo contrario. Como Cristo nos enseña, palabras buenas, adecuadas, que son excelentes para seguir desarrollándonos. Otro punto es que nosotros, aunque estamos en Cristo y volvemos al mismo, tenemos la mente de Cristo, el no pensar como Él, el no caminar de gloria en gloria como Él nos habla, me va a llevar a desvalorizar las cosas y el servicio de otras personas. ¿Sí? Me va a llevar a que vea a todos, como dicen por ahí, miren, sobre el hombro, con indiferencia, a no darles el valor. ¿Verdad que nosotros sabemos que si vamos a cierto restaurante de prestigio o cierta cafetería, hay un valor que yo tengo que pagar por estar ahí? A veces dicen, uy, para un café pagaste tanto. Si tú te compras y lo haces, te sale, haz de cuenta, en 3 pesos y allá fuiste a pagar 80. Pero allá yo estoy consciente de lo que fui a pagar. Si así quieren verlo, el lujo. Nadie me llevó a fuerza, yo quise disfrutar ese momento. Valoro esa empresa porque me fui a meter ahí, ¿ya? ¿Por qué muchas veces nosotros desvalorizamos la obra de Dios en nuestros hermanos? ¿Por qué nosotros, al no pensar como Cristo, los tratamos así? Hay ciertos restaurantes donde uno va y no es el 10% de propina, es más. Pero al tú meterte ahí tienes que ir preparado para ese lugar, para la propina del 15 o del 20, que ya exigen prácticamente. Y ahí lo hacemos. Fíjense cómo es
desvalorizar las cosas que debemos de valorar. Me comí 3,000 pesos. Eso me gasté. Échenle el 15% de propina. ¿Cuánto viene siendo? 350, algo así, ¿verdad? Bueno, y cuando nosotros venimos al culto o estamos en un grupo de comunión familiar, ¿cuánto es tu ofrenda? ¿Ya? 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, y 20 pesos es la tarifa fija que tenemos para darle a Dios. Pero ¿cómo? ¿Por qué o qué? Si Él es Señor, si Él nos dio todo. Si Él me dio esos 3,000, 4,000 pesos para ir a cenar, ¿cómo yo a Él le voy a salir con esa actitud de 5 pesitos? Ahorita les voy a contar algo de los 5 pesitos. Y de mala gana. No, debo de pensar como Cristo, generosamente. No desvalorizar. Dios no es un mesero, Él es Señor. Y yo tengo que darle a Él como corresponde. Y no cerrarme, tener actitudes de que no, yo ya tengo mis tarifas porque si no me organizo, todos los argumentos que tenga. No, mis hermanos, habla de dar generosamente y con liberalidad. Y menciona que cuando lo hago así voy a tener lo suficiente para todas las cosas. Entonces, vuelvo a lo que leíamos anteriormente acerca de que si yo estoy con una actitud batallando porque quiero las cosas a mi manera, yo misma me limito, traigo condenación a mí mismo, no me condena Dios, soy yo, por no querer someterme al reino de Dios, al gobierno de Dios. ¿Verdad que las personas que piden limosna ya no quieren un peso? Ya no lo quieren. En el mercado donde yo voy, hay un señor que pasa pidiendo. El hombre ya no te pide un peso, te pide 5 pesitos. 5 pesitos, 5 pesitos, deme 5 pesitos. De 5 para adelante. Él no recibe de a peso. Pero es bastante curioso. Hay gente que sí le da los 5 pesitos. Entonces, voy a lo siguiente, mis hermanos, voy a lo siguiente. Cuando nosotros no tenemos a Dios en esa alta estima, en esa honra, evidenciamos que no lo valoramos, que no lo respetamos. Por eso es que Dios no instituye que demos limosna. Dice la Escritura, honra a Jehová con tus bienes, honra, reconocimiento, y de esa misma forma se le da. No así como que, y esas luchas y todo ese relajo que traemos que solo nos limita. Entonces, yo debo de pensar como Cristo. Él dio siempre generosamente, lo evidenció, lo manifestó, y debe de ser una actitud en nosotros que se vea clara, que somos transformados. Una actitud de que valoro todo lo que Dios dice, su servicio, de que me digan, ay, nos toca servir, llego a las 11, que al cabo no vamos a estar parados ahí. No, no es estar parados ahí, es expresar a Cristo, es estar atento, es presentar mi vida en esa gratitud, en ese olor fragante, ¿sí? No es decir, no, vamos a llegar más tarde, a mí no me gusta la alabanza, no, tiene que ver con todo, con honrarlo, que no voy a llegar tarde porque, ay, qué flojera. No, porque no llegas tarde al trabajo, porque allá sí honras, porque allá sí respetas, porque allá sí cumples. ¿Ya? El no hacer como Dios ha establecido y nos manda es no expresarle, no honrarle, es no pensar como Cristo. Amén. Por último, algo que debemos de desechar de nuestra vida, porque no es compatible en el reino de Dios, es una mente corrompida. Cristo no tenía una mente corrompida. Miren lo que dice
Tito, capítulo 1, verso 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué tremendo todo lo que tiene que ver con una mente corrupta, corrompida. Nada les es puro. Siempre andan sospechando. Todo es dudar, todo es malo. Dice que su mente y su conciencia están corrompidas. Aunque ellos profesan conocer a Dios, aunque digan, pero yo ya nací de nuevo. Pero si su mente no es como la mente de Cristo, ¿cómo piensan? Mis hermanos, van a pensar mal. Van a ser, chequen el resultado, abominables, rebeldes. ¿Sí? Impuros, pues. Sí nacidos de nuevo, sí con la mente de Cristo, pero no pensando como Cristo. Sí nacidos de nuevo, pero corruptos, tramposos. Ya les nos está cayendo el 20 por qué se da tanto eso. Desleales, calumniadores, como dicen otras versiones, ¿verdad? Rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué entonces hay hijos de Dios así? Porque no han desarrollado el pensar como Cristo e ir de gloria en gloria. Eso se desarrolla. Por eso el nacer de nuevo no termina nada más bautizándome. El nacer de nuevo es un proceso en el cual yo voy a estar toda la vida, pero no en el mismo estado, en la misma medida. Es ir de gloria en gloria, es ir caminando, poniendo en práctica. Tengo la mente de Cristo, chequen. Ahora voy a desarrollar pensar como Cristo. Habla de una comunión, de una relación continua y permanente con mi Padre. No se puede de otra manera. Para no quedarnos nacidos de nuevo, sí con la mente de Cristo, pero no desarrollada, no expresándola. Mi mente sigue corrompida. Mi mente sigue pensando lo mismo que yo pensaba en la pasada manera de vivir. Pero Dios te dice a ti, hermano, amigo, que al estar en el reino de Dios, nosotros tenemos que pensar como Cristo, en todo lo amable, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo que sea justo, en todo lo que haya virtud, en todo lo que sea digno de alabanza. En eso debemos de pensar. Así pensaba Cristo. ¿Sí? Y como tengo la mente de Cristo, así debo de pensar. No tengo que estar pensando en el pasado ya, en lo que me hicieron. No tengo que estar pensando en cómo me voy a vengar. Porque si sigues pensando así, fíjate cómo oras a Dios. Oras pidiéndole a Dios que trate con esa persona que te lastimó, pero detrás de pedirle según nosotros por esa persona va esa intención incorrecta. Decimos, trata con la persona, y ese trata con la persona es prácticamente castígalo, que el juicio caiga en ellos. Y el Señor nos dice que si yo al orar o en mi estilo de vida no perdono a los que me han ofendido, ¿cómo es que yo quiero que Dios a mí sí me perdone? ¿Ya? Dice que perdonemos a otros sus ofensas, así como mi Padre me perdonó a mí. ¿Dónde aprendí eso? En mi comunión, en mi diario vivir con Él, en ser uno. Entonces ya Alejandro va a decir, ay, pero es que ¿cómo me lastimaron a mí? No, mi Padre me dice que yo perdone así como Él me perdonó. Entonces yo decido perdonar porque veo que Cristo decidió perdonar incluso a los que lo mataron.
es desarrollar y expresar a Cristo. Amén, hermanos. Fíjense qué maravilloso es el tener la mente de Cristo, pero lo extraordinario es que la desarrolle, que vaya de gloria en gloria. No te quedes solo con la mente de Cristo sin usarla, sin desarrollarla. Manifiesta que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Porque lo accionamos, porque pensamos como Él, porque nos estamos desarrollando y se va a ir viendo la transformación, el crecimiento, la gloria de Dios en nosotros. Solo así. ¿A poco no es maravilloso todo esto? De vivir en el reino de Dios, regidos bajo su cultura de lo que Él ha establecido. Y Él estableció que pensemos como Cristo. Amén. Pues adelante, manos a la obra, mis hermanos, a ir expresándole y que su gloria se vea en cada uno de nosotros, en toda nuestra manera de pensar. Padre, muchas gracias. Gracias te damos por tu Espíritu, Señor. Gracias porque al hacer lo que tú nos mandas, te vamos a expresar, vamos a dar la talla y vamos a ir desarrollándonos, creciendo en ti, manifestando tu gloria, tu victoria en nuestra vida, estableciendo tu reino aquí en la tierra, como tú dices, con nuestra expresión que es tu expresión. Muchas gracias, Señor. Hoy, al hacer como tú nos has dicho, quedamos libres de toda condenación. Renunciamos a todo aquello con lo que estábamos batallando por no tener el desarrollo de la mente de Cristo. Hoy renunciamos a todo aquello que nos tenía cautivos. Cuando me he puesto resistente a lo que tú dices, perdón, Señor, perdónanos. Yo no quiero vivir en condenación, porque Cristo ya me hizo libre. Y determino pensar como Cristo, echar fuera todo lo que estaba estorbando mi forma de pensar. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por la libertad y declaro libertad en cada uno de mis hermanos que hoy ha determinado ya no seguir resistiéndose a hacer lo que tú quieres. Ya no es tiempo de seguir perdiendo el tiempo, sino es tiempo de expresarte e ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en toda nuestra manera de vivir. Te agradecemos, Padre, y declaro también esa gloria tuya manifestándose de las formas que tú has determinado, con milagros, con maravillas, con respuestas, dando a conocer tu gloria también en ello. En el nombre de Jesús, traemos a ti las finanzas que te pertenecen y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos y nos vemos en nuestros discipulados de los grupos de comunión familiar. Hasta la próxima.